Es que es inexorable que se rompa la piñata, es inexorable y lamentablemente los que más harina van a quedar, van a recibir son los sectores de ingresos fijos y de menores recursos, porque están más desesperados por el caramelo, con lo cual van a tratar de agarrar algún caramelo y el caramelo va a estar donde está toda la harina. El, el gran desafío, me parece, que en lo que viene por delante es, pareciera que las recetas no son tan extrañas, sí es cierto que son de difícil implementación, y lo que más preocupa acá es dos cosas: la viabilidad, la tolerancia del pueblo, de la gente, y por otra parte, lo más importante de todo esto es la sincronía perfecta que requieren, porque la verdad es que esto es un mecanismo de relojería donde no es lo mismo hacer una cosa antes o una cosa después, y no es lo mismo hacerla con un ritmo o con otro, ¿sí? Y eso, en general, la política no lo tiene tan asumido, y entonces por allí puede impedir que esa sincronía, ese timing que se necesita sea el exacto, ¿sí? Y lo elegimos a Federico Everard para esta entrevista porque nos interesa mucho el sistema bancario. Hoy y en los últimos 4 años, sobre todo, el sistema bancario argentino se ha convertido prácticamente en un empleado público más de lujo, de altos niveles, porque hoy los empleados toman el dinero, se lo dan al Estado y el Estado les da los papeles que justifican eso. Entonces, son pocos los incentivos que tiene el sistema bancario para ir y prestar y desenvolverse como en cualquier economía donde son los factores de financiación para los crecimientos. Hoy los bancos solo le prestan al Estado. ¿Se tienen que reconvertir? ¿Y cómo se van a reconvertir en este cambio de reglas que se va a producir a partir de dentro de unos días? A ver, los bancos están obligados a prestarle al... Hay un fenómeno que es simple. El Estado emite, ha vivido emitiendo, y como emite, la plata va a los bancos. Y para evitar que esa plata produzca un shock inflacionario, digamos, el Estado la esteriliza retirándola, ¿sí? Este es el circuito simple. Emite, va a los proveedores del Estado, al sector público, a la masa salarial del sector público. Todo eso vuelve de algún modo y va a parar a los bancos, y de los bancos vuelve al central. Y el central tiene que retribuirlo, y ese mecanismo es el gran mecanismo que tiene razón Milei cuando dice hay que desactivar las LELIQs. Mi mayor desafío es desactivar las LELIQs, porque el central puede hacer la desactivación de las LELIQs, es sencillo. Devuelvo todas las LELIQs, los bancos devuelven los depósitos y la gente no sabe qué hacer con los depósitos y termina corriendo a comprar lo que le aparezca, digamos, ¿no? Y las consecuencias son las que todos sabemos, hiperinflación. La desactivación de las LELIQs es un proceso que va a tener que hacerse con cierta rapidez, con acuerdos con todos, donde más o menos haya algún tipo de sacrificio compartido. Y en mi percepción, que es la percepción
limitada de un protagonista muy chiquitito del interior del país, es que algo de eso va a volver como exigencia de encajes. Hoy los bancos casi no tienen encajes, entonces le devolverán esos fondos, pero le dirán inmovilícelos como hizo históricamente el sistema financiero. Usted tiene que tener 15, 18, 20% de sus depósitos inmovilizados, ¿sí? Para eso tiene que liberar las tasas, porque no me puede obligar a pagar tasas que si yo tengo que inmovilizar el dinero. El secreto de todo esto era, yo te dispongo la tasa, pero no te preocupes porque te retribuyo el depósito que vos tenés. Bueno, ese canje tiene que ser armónico, jugando, y por eso es que dice el cepo no puede levantarse desde el minuto cero, porque si yo le bajo la tasa a los depósitos corren al dólar. Con lo cual el dólar va a seguir teniendo por un tiempo un cepo y mientras tanto tendrá que por el resto de las LELIQs establecer algún mecanismo secuencial de, digamos, peinar las LELIQs a lo largo del tiempo. Habrá un título a 30, un título a 90, un título a 120, un título a 360, un título o algo parecido, o algo parecido. No veo que eso sea un imposible. Sí requiere que simultáneamente exista una clara política económica, fiscal, que sea entendida por los agentes importantes del mercado, y que haya algún acompañamiento. Y tiene que ser alguien que con energía, con carisma, con convicción, convenza de que bueno, eso va a ser sostenido, va a ser soportado, va a formar parte de la convicción de este gobierno y no se va a transigir, digamos. No es que voy a permitir que, bueno, si digo déficit cero, será déficit cero y habrá que entenderlo. Y los gobernadores van a ser los primeros que van a tener que comprender estas cosas. De todos modos, va a ser un periodo difícil. El primer semestre del año que viene vamos a tener un periodo donde la inflación va a ser muy alta. No estoy tan seguro si va a ser una sucesión de meses de altísima inflación. Es probable que haya algún shock inflacionario, algún fogonazo inflacionario, pero vamos a tener una inflación alta y vamos a tener, como pasa al principio, un proceso de cierta recesión porque hay que reacomodar todo. Los industriales tendrán que volver a poner en marcha algunas cosas y todos los agentes económicos tendrán que asumir qué es lo que tienen que hacer, que decidir por qué lado van. Y eso en general tiene un cierto ralentí de arranque, digamos, ¿no? Simplemente un dato que esto estaba viendo el otro día y que me parece importante, para volver a recuperar el nivel de precio, el equilibrio de los precios relativos, que es hoy una de las grandes distorsiones que existen, ¿no? Hoy, en este proceso no hay precios, y para restablecer los precios relativos, para volver a tener más o menos el nivel de precios relativos que existía por allá en el 2015, 2016, hay de piso un 45% de inflación, ¿sí? O sea, productos que van a subir el 100%, productos que van a subir el 5%, para volver a encontrar ese equilibrio.
Pero claro, si el 45 es el que nivela, nadie queda quieto, con lo cual el shock inflacionario va a ser muy importante. No lo puedo pronosticar ni me animo, porque además es tirar datos de miedo, digamos, ¿no? No sé si esto es 200%, si es 180%, si es 120%, no lo sé, pero hace falta un shock de significación. Ahora, esto significa también un cambio de trabajo en el sector bancario, porque en el sector bancario prácticamente hay un empleo público más. Obviamente. Y es volver a la banca privada que atiende al sector privado. Es volver al banco tradicional y no al banco desnaturalizado. Hoy tenemos un banco desnaturalizado que recibe depósitos, atiende una clientela mínima, o por lo menos muy pequeña, y el resto está colocado en títulos públicos o en letras del Tesoro. El banco va a tener que volver a su origen y va a tener que ser capaz de dinamizar la economía a partir del crédito. Y ahí empiezan a aparecer los problemas, digamos, ¿no? Porque el banco tendrá que ser capaz de asumir los riesgos que implica volver a trabajar con un mercado de tomadores de crédito que, bueno, algunos tendrán proyectos muy interesantes, algunos tendrán proyectos menos interesantes pero más audaces, y algunos, bueno, habrá que confiar en ellos o no. El banco volverá a mostrar su verdadera empatía con el cliente, y ese será un desafío realmente de ribetes mayúsculos, ¿sí? Una de las afirmaciones que ha hecho Javier Milei en su campaña es la necesidad de que desaparezca el Banco Central de la República Argentina. Ahora, ¿qué significa para un banco que no haya un banco central? Yo no lo veo factible, honestamente. Yo creo que esa es una versión, por lo menos en una economía tan volátil como la nuestra, yo no lo veo factible. Si no existe un banco central, bueno, eso va a tender a la concentración, va a haber solo grandes bancos y va a haber jugadores marginales que actuarán por fuera del mercado, pero un banco con un sistema financiero con las características que conocemos, no veo que sea factible sin un ente regulador que de alguna manera actúe como prestamista de última instancia y que de alguna forma sea un orientador de la política monetaria del país, ¿sí? El concepto de que el Banco Central es el culpable de la emisión, que de alguna manera eso en la fantasía popular existe de esa manera, es reducir el problema, hacerlo entendible para todo el mundo, pero el Banco Central emite porque no tiene autonomía y porque el Tesoro le dice: usted me tiene que dar lo que me tiene que dar, y punto. Con un Banco Central que actúe de manera autónoma y que cuide su balance y que de algún modo las autoridades del Banco Central estén alejadas de la política y sean profesionales que por propio peso específico se hayan ganado su lugar y de alguna manera tengan que velar por la
seriedad y el confort de las cifras de ese balance y sean responsables de que su balance sea un balance acorde, no veo que sea algo nefasto. Al contrario, yo creo que esa es la manera. En el mundo esto funciona de esa manera. Hoy el balance del Banco Central está hecho pedazos. El balance del Banco Central, si el Banco Central fuera una entidad autónoma y viene alguien, un auditor, a revisar esto, lo que diría es qué administradores tan incompetentes, porque la verdad es que hicieron pomada el balance del Banco Central. El Banco Central perdió reservas, tiene un pasivo gigantesco, esto se termina arreglando con maquillaje, pero de verdad hemos destrozado el balance del Banco Central. El Banco Central es una entidad que debería tener un balance como cualquier organización seria y gente responsable de eso y decir, yo cuido mi balance, así como yo todos los días digo, che, a ver, ¿qué pasa con mi balance? Mis activos, ¿cómo los protejo? Mis pasivos, ¿cómo los tengo? ¿Cómo mido los riesgos? Etcétera. Bueno, el Banco Central tiene que ser exactamente lo mismo. Tendría que ser exactamente. Y en esas condiciones el Banco Central no participa en la emisión, al contrario, controla la emisión monetaria del sistema financiero, digamos, el dinero fiduciario que los bancos generan a partir de multiplicar los depósitos con el otorgamiento de crédito. Y el ejemplo que nosotros decimos siempre respecto a que Argentina está viviendo en un anacronismo donde el bosque, o el árbol, mejor dicho, de la coyuntura le ha impedido ver durante 20 años lo que está sucediendo en el mundo, también pasa con los bancos. Porque este nivel de asistencia absoluta al Estado que tienen los bancos está tapando un fenómeno que ya está sucediendo y que se va a incrementar en los próximos años. Y tiene que ver con el dinero electrónico, con otras formas, blockchain, y una cantidad monedas, criptomonedas y una cantidad de herramientas que el sistema bancario va a tener que empezar a competir por un lado y ver cómo se adapta por el otro. El mercado ha demostrado que es posible que existan entes, agentes, jugadores que están al margen del sistema o por lo menos de manera paralela y con una aceptación a partir del dinero electrónico, de la criptomoneda o de algunas opciones de esa naturaleza. Todas esas son experiencias que todavía no tienen el nivel de madurez suficiente, pero que la irán alcanzando, ¿sí? Que la irán alcanzando. Y en todo caso, esto dependerá de lo que uno termine, por lo menos desde la política, termine definiendo, bueno, hasta dónde voy a desregular y hasta dónde voy a regular. Determinado tipo de operaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ahorro público, necesitan de algún tipo de supervisión o de análisis o de revisión, ¿sí? El mundo ha evolucionado de tal modo que hoy es posible conseguir financiamiento de distintas formas, ¿sí? Y en general, si uno mira los grandes fondos de inversión, son un fenómeno que ha cambiado la naturaleza de toda la actividad económica. Hoy hay gente que reúne ahorristas, que los suma a un fondo de inversión y terminan teniendo un poder impresionante. Es como reunir armamento de manera concentrada con un objetivo exclusivo. Es muy difícil enfrentar eso, digamos, ¿no? Fuerzas que dispersas no importan,
no tan grandes, pero concentradas, tienen un poder de fuego infernal, ¿sí? Bueno, esos mecanismos, de algún modo, hoy funcionan y son uno de los grandes motivos de desarrollo. También es cierto, generan otro tipo de problemas, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de lo monopólico, desde el punto de vista de el manejo de recursos clave. Bueno, para eso debería estar el Estado. Ahora, cuando el ahorro público, porque esos fondos uno sabe a qué juega. El que pone su aporte allí sabe a lo que juega, a una cuestión donde la aleatoriedad, el azar, el riesgo está involucrado. Pero el ahorro público del común de la gente todavía necesita de un sistema mucho más cercano como el sistema financiero. La banca del futuro es todo un enigma, porque está en camino hacia mecanismos muy diferentes a lo que conocemos hoy, que tienen que ver con esto, con otras formas de vincularse de intermediar entre el ahorro y la inversión. Y eso todavía no es inmediato en Argentina, pero hay que trabajar para analizar eso, para tener algún tipo de respuesta al menos. Va a haber absoluta libertad, vamos a tener algún tipo de exigencia, vamos a mantenernos al margen de todo eso. Esta es la disyuntiva que de algún modo no está resuelta. Durante el periodo de Macri hubo un intento de flexibilizar todo, ¿sí? Durante el periodo de Fernández se dio una cosa bastante diferente y se volvió un paso atrás. No quiero decir esto ni mejor ni peor, digamos, no lo sé, pero sí es cierto que se trabajó para que esa función más libre, más volátil, más virtual fuera en el periodo de Macri más sencilla y luego se la fue controlando de manera mucho más rigurosa, ¿sí?